Cristo. Hoy vamos a ir a Romanos del capítulo 1 también, pero vamos a avanzar del versículo 8 al 15. Mientras vas en tu Biblia, a Romanos 1, del 8 al 15, ve a tu Biblia. Mientras vas ahí, déjame explicarte lo que va a hablar Pablo aquí. En este pasaje de hoy, Pablo les va a comunicar a los romanos los motivos por el cual él les escribe. Él tiene motivos específicos por los cuales escribir a la ciudad de Roma, el centro del imperio romano de aquel entonces. Y había un grupo, dije la vez pasada, un grupo de cristianos que nadie sabe cómo llegaron allá, se empezaron a congregar. Dije incluso algunos eran parientes de Pablo, porque luego lo saluda al final de la carta, saluda no sé quién, mi pariente, ¿verdad? Y entonces, por alguna razón, y muchos cristianos llevaron el evangelio a todos lados, generalmente a través igual de la persecución, iban huyendo de persecuciones y llegaron hasta Roma, que era la capital del imperio. Entonces, él sabía que había una iglesia ahí, había iglesias en casas ahí, y entonces él les escribe con algunos propósitos en especial. La gran importancia del mensaje del cual es portador, de eso es lo que él les quiere hablar en la carta. Somos portadores de un mensaje muy especial, del mensaje del Rey, y ese es un motivo por el cual escribirles. El siguiente motivo es por el que él quiere estar interesado en la vida de ellos en lo particular. Incluso menciona nombres muy específicos y quiere conocerles y edificar sus vidas y que ellos puedan sentir ese interés genuino por la iglesia en Roma. Y obviamente comunicarles a través de la carta su gran pasión por cumplir su misión, la misión de llevar este mensaje del Rey hasta lo último de la tierra. Esos son sus motivos por los cuales Pablo se sienta y se pone a escribir. Bueno, alguien le ayuda a escribir. Algunos dicen que Pablo tenía un problema de la vista por algunos datos que de repente da, pero era común en aquellos tiempos que si tú ibas a escribir una carta, tuvieras a alguien que tú le estabas dictando y él escribía, ¿verdad? Entonces también la carta es así. La vez anterior hablamos de que ninguna persona es un verdadero seguidor de Cristo a menos que se considere esclavo de Cristo. Espero que haya quedado muy claro eso. Ese fue el tema del mensaje anterior. El esclavo, dijimos, y el enviado debía cumplir su tarea. Si al repartidor de los paquetes de Amazon, pues no, él pues trae los paquetes ahí, pero le dio hambre, ¿verdad? Y entonces se paró ahí en los tacos de barbacoa aquí en el Parque Tangamanga, unos muy buenos ahí en la esquina, ¿verdad? Y se paró ahí, ¿verdad? Y se le olvidó que trae un paquete para entregar. Luego quiso ir, pues mejor voy a ir a descansar a mi casa. Y se va a descansar a la casa. ¿Tú crees que está haciendo un buen papel de mensajero? No, ¿verdad? Está haciendo lo que se le pega a su gana. Bueno, lo hablamos la vez anterior. Los esclavos en aquella época, y esclavo como Pablo se identifica, ellos no tenían nada que decidir, se les daba una orden y ellos hacían. Bueno, Pablo se identifica como esclavo y como enviado de Dios para cumplir su tarea, incluso a costa de su vida. Que al final de la historia del cristianismo, ya no en Hechos, sino en la historia del cristianismo, sabemos que así fue. A Pablo, llegando a Roma, llega a estar en una cárcel, primero como domiciliar, luego después lo meten en una cárcel romana, en el calabozo, ahí escribe su última carta, segunda de Timoteo, y luego dice, estoy pronto a ser entregado, ¿verdad? He acabado la carrera, he guardado la fe, se acabó, él sabe que está pronto para ir con el Señor, y lo que sigue en la historia de la iglesia es que le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza. Entonces, como esclavo y enviado, debía cumplir su tarea, incluso a costa de su propia vida. Pero también, y es lo que vamos a ver el día de hoy vamos a entender que hay tres actitudes muy especiales que un siervo del Evangelio ahora, un siervo del Evangelio debe tener.
El papel de siervo, estamos hablándolo aquí no porque, pues vamos a analizar a Pablo y vamos a criticar a Pablo. No, Pablo, dije la vez pasada, también es un ejemplo para nosotros. ¿Están de acuerdo? Pablo es el ejemplo para nosotros. Pablo es siervo, esclavo de Cristo, enviado con una misión. ¿Qué crees? Que tú eres igual o se espera de ti lo mismo. Ahora vamos a avanzar y un siervo, no solamente de Cristo, del evangelio que traes cargando en ti, de ese buen mensaje de salvación, ese siervo tiene que tener 3 actitudes que mostró Pablo y que vamos a estudiar el día de hoy. Él tenía esta pasión por cumplir la misión de su vida, llevando el mensaje del rey hasta lo último de la tierra. Esa pasión no era una pasión así nada más, vámonos, ¿verdad? Como alocada. Había Dios trabajado en su carácter. Una cosa es que tengas dones de parte de Dios, dones espirituales. Hemos hablado aquí de gente que tiene el don de enseñar, por ejemplo, o el don de evangelismo, o el don de dirigir. Ok, son dones espirituales, gracias a Dios, porque Dios también los pone en la iglesia. Pero aquí no estamos hablando de dones, estamos hablando de cuestiones de carácter, cosas en las que tú tienes que trabajar en tu vida, porque es un problema en tu vida. Y entonces vamos a tratar de corregir en nuestra vida estas 3 actitudes que deben existir en nosotros si nos decimos siervos de Cristo, siervos del Evangelio. Estas 3 actitudes son una actitud de agradecimiento, estar agradecidos en nuestra vida. Número 2, una actitud de humildad. Y número 3, una actitud de trabajo. Son actitudes que debemos tener como siervos de Cristo, como siervos del Evangelio. ¿Listos? Listos, muy bien. Vamos entonces a entrar en la carta. Vamos ahí a Romanos 1. Te dije que llegaras ahí. Romanos 1. Aquí rápidamente ya lo tenía marcado. Capítulo 1, versículos del 8 al 15. Lo vamos a leer. Primeramente, dice Pablo aquí, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, romanos, ¿verdad? De que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre todos los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Empezamos el estudio aquí hablando de esta actitud que vemos en esta parte de la carta que tiene Pablo, y es una actitud de agradecimiento. El pasaje dice, Romanos 1, 8 y 9. Primeramente, dice, antes de decirles alguna otra cosa, primero quiero decirles cómo doy gracias a Dios por Jesucristo con respecto de todos ustedes. Estoy tan agradecido porque el evangelio llegó a Roma, porque ustedes están allá, porque están creando una iglesia, ¿verdad? Con respecto a todos ustedes, incluso doy gracias a Dios de que su fe, romanos, ¿verdad?, se divulga ¿por dónde? Por todo el mundo. Generalmente cuando tú lees en el Nuevo Testamento que dice todo el mundo, se refiere al Imperio Romano, ¿verdad? No creas que había un azteca ahí, ¿verdad? O algo así. Se refiere al Imperio Romano. Entonces, se divulgaba la fe de los que estaban en la ciudad de Roma por todo el Imperio Romano. Todos habían escuchado que había una iglesia en Roma y que tenía una fe tremenda. Dice aquí, versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo, otra vez, ¿verdad?
en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Pablo, primero sabemos, era un hombre de oración. Y entre todas sus oraciones, oraba por personas y demás, oraba por las iglesias. Oraba por iglesias que él mismo había fundado, oraba por iglesias que él ni siquiera había estado ahí, como es el caso de la iglesia en Roma. Ok. Ser o tener esta actitud de agradecimiento, ser agradecido, es una actitud que debemos fomentar en nosotros. Mira, las personas que no son agradecidas, las personas que no son agradecidas, creen entonces que todo lo merecen. Y esa es una actitud no de agradecimiento, es una actitud de orgullo. Yo me lo gané, yo me lo merezco. Yo hice, entonces yo soy el que merezco esto y aquello. Esa no es una actitud de agradecimiento, es una actitud de orgullo. Y Pablo daba gracias a Dios por lo que Dios le había permitido hacer. Había llevado el evangelio, de hecho quiere ir a Roma porque ya no hay más lugar donde él no haya ido a llevar el evangelio. Da gracias a Dios porque le permitió a través de él hacer todo eso, y da gracias a Dios incluso por lo que otros hicieron. No está envidiando lo que otros hicieron, está agradecido porque el evangelio corre por todo el mundo, por todo el imperio, ya sea que lo haya hecho él o que lo haya hecho alguien más. Da gracias a Dios, gracias a Dios. No da gracias a Dios, otra cosa que debemos señalar aquí, no da gracias a Dios por los números. Gracias a Dios que son un chorro allá en Roma, ¿verdad? ¿Cuántos fueron el domingo? No dice eso, ¿verdad? La Biblia. Él da gracias no por la fama que tenían, no era la fama, sino la fe que corría por todo el imperio. Él da gracias por la fe que se divulgaba por todas partes en el mundo. Y eso era para lo que él estaba. La pregunta aquí obligada para nosotros, ¿verdad? Si vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, es preguntarte si das gracias a Dios por tu iglesia. ¿Tienes un lugar donde podemos venir todos juntos y adorar a Dios como lo acabamos de hacer? Oye, eso fue increíble. Y damos gracias a Dios porque por medio de Cristo Jesús es que podemos entrar hasta la misma presencia de Dios y cantarle y adorarle y decirle, ¿verdad? Con todo tu corazón, mira, yo estaba ahí, cerraba los ojitos, ¿verdad? Diciendo, en mi vida ha sido bueno, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Por eso, ¿verdad? Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Me encanta esa alabanza, porque de verdad doy gracias a Dios por la bondad de Él que yo puedo ver en mi vida. ¿Tú puedes dar gracias por eso? Una de las cosas por las que siempre debemos dar gracias es por tener nuestra iglesia. Es tu iglesia. Bueno, tú eres parte de la iglesia. Eres piedra viva en la iglesia. La iglesia, ustedes saben, no es el edificio. Aunque decimos, oye, te ve en la iglesia, ¿a qué hora llegas a la iglesia? No, se le está cayendo el techo a la iglesia. O cosas así, ¿verdad? Hay que impermeabilizar la iglesia. Bueno, la iglesia, nos tendríamos que impermeabilizar la cabeza, ¿verdad? El edificio de la iglesia. Pero está bien, yo entiendo que te estás refiriendo al edificio. Pero la iglesia, cada vez que lees la iglesia en la Biblia, no está hablando de un edificio, está hablando de ti, de personas. Y damos gracias a Dios por la iglesia. Yo doy muchas gracias a Dios por haber encontrado esta iglesia, por haber llegado a esta iglesia que Dios me trajo, por haber aprendido todo lo que he aprendido en esta iglesia y sigo aprendiendo, porque Dios nos tuvo por dignos de ponernos a diferentes personas aquí en el ministerio para llevar a la iglesia, hacer crecer su iglesia y llevar este mensaje del Rey hasta lo último de la tierra y trabajar. Y poder como iglesia impactar República Dominicana, impactar Eslovaquia, impactar Panamá, impactar Ciudad Valles y otros lugares.
a través de las redes sociales llegamos, quién sabe hasta dónde llegamos, Nayeli, de verdad. Tú no sabes el impacto que esto puede tener a través del YouTube y todo. Doy gracias a Dios incluso por otras iglesias. Entonces tenemos un tiempo de oración cada semana que va cambiando ahora de día, donde te invitamos de verdad a unirte porque damos gracias a Dios por nuestra iglesia y oramos por nuestra iglesia y oramos también por la red de iglesias a la que pertenecemos. Y damos gracias a Dios. Tú puedes incluir en esa lista de oración personal de cada día, ya no como grupal, sino en tu diario de oración, orar por iglesias, por ejemplo, por las iglesias perseguidas. Y agarras la lista de oración y un día oras por Corea del Norte, otro día oras por Sudán, otro día oras por Nicaragua, que era Nicaragua, un país completamente cristiano hace unos años. Hace apenas unos años. Pasaban milagros extraordinarios. Yo recuerdo Honduras, Nicaragua, Guatemala. El evangelio explotó, hubo un avivamiento tremendo. Miles de personas llegaban solas, ni siquiera nadie les compartía, solas llegaban a los pies de Cristo. Se formaron iglesia tras iglesia tras iglesia. ¿Cómo es posible que hoy entren a una lista de persecución y suban en el ranking de listas de persecución? Necesitamos orar por las iglesias a nivel mundial. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo, Citlali? Tú estuviste leyendo ahí eso. A mí me impacta. Yo cada año reviso esa lista. Déjame llevarte algunos ejemplos en otras cartas, ¿verdad? Colosenses 1, 3 al 8 dice, Pablo aquí otra vez, siempre orando, dice, él siempre estaba orando. Ahora es a los de Colosas. Siempre orando por ustedes, colosenses, ¿verdad? Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído también de Colosas, no solamente de Roma, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús, pues yo me pongo a orar, y del amor que tienen a todos los santos. Oigan, colosenses, son otra onda de iglesia ustedes, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra de verdad del evangelio que les llegó a Colosas. Versículo 6, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, vuelve a decir Pablo, obviamente está hablando del Imperio Romano, y lleva fruto y crece también en ustedes. O sea, no solamente evangelizan, ustedes también están conociendo más a Dios desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios. En verdad está hablando del evangelio, ¿verdad? Las buenas noticias. Cristo murió en tu lugar. Tú no tienes que pagar ya por tus pecados. Cristo murió por ti. Como lo has aprendido de Epafras, ahí sí sabemos quién estuvo ahí como pastor. Epafras estuvo como pastor en Colosas. Nuestro consiervo, porque somos de lo mismo, ¿verdad? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Ese era Epafras. Y Pablo oraba por esa iglesia, quien también dice nos ha declarado su amor en el Espíritu, porque Epafras pues daba su reporte, ¿verdad? A Pablo. En 2 Corintios dice, ¿y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Ves cómo llama Pablo a la iglesia? El templo de Dios. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios que somos nosotros, las personas, donde Dios habita en medio de su pueblo? ¿No es suficiente para dar gracias? Oye, Dios está entre nosotros. Dios está entre nosotros y doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y dice entonces Pablo, no se mezclen, ¿verdad? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes, iglesia de ahora los Corintios, ustedes son el templo del Dios viviente. Esa es la iglesia. El templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mis pueblos. ¿No es para dar gracias? Oye, eso está tremendo. Esa es la palabra de Dios, son promesas de Dios para ti. Dios está interesado en ti, Él quiere habitar contigo. ¿No es algo increíble eso? Que el Dios que dijo y fue la luz, quiera habitar contigo.
¡Wow! Otros quisieran que Luis Miguel habitara con ustedes. Oye, Dios habita contigo. Que el pollo, ¿verdad?, viviera ahí contigo. No necesitas al pollo. Dios está contigo, ¿verdad? Porque ustedes son el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice Pablo, entiendan que ustedes son la iglesia de Dios. Salgan del medio del mundo, del medio de ellos. Apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y seré para ustedes, otra vez, habla a la iglesia. Seré, dice Dios, seré para ustedes por padre. Y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oye, suficiente para tener esta actitud de agradecimiento en nuestras vidas, ¿claro? Por eso debemos orar por la iglesia. No solamente estar agradecidos por tener una iglesia y pertenecer a una iglesia, sino orar por la iglesia. Orar, es lo que estamos viendo, que Pablo estaba orando por la iglesia. ¿Oras por tu iglesia y las otras iglesias? Pablo, bueno, a veces ni oramos por nosotros mismos, ¿verdad? Pablo estaba tan agradecido con Dios por el avance del evangelio en todo lugar, ¿verdad?, que oraba por aquellos lugares que habían sido alcanzados, incluso no por él, que él no había fundado, y por aquellas iglesias que él no conocía. Un líder servicial, que es de lo que estamos hablando aquí, porque Pablo es un líder, ¿estás de acuerdo? Pablo es líder, y es un líder hecho esclavo. O sea, la forma de liderear en las iglesias es siendo esclavo de todos, sirviendo a los demás. Y así vivimos, ¿verdad? Sirviendo a los demás, sirviéndoles aún. Bueno, este líder servicial es uno que ora intercesoramente por las personas de su iglesia y aún por otros en otras iglesias, porque está agradecido con Dios que a través de todas esas personas la fe se esparce por todo el mundo. Así que sí, es importante orar y tener este corazón, esta actitud de estar agradecidos. ¿Quién da gracias por todo esto? Amén, gracias a Dios, gracias a Dios. Escucha a Pablo hablarle a otra iglesia, ya hablamos Roma, Colosas, Corintio, vamos ahora a Tesalonicenses y les dice, 2 de Tesalonicenses 1, 11 y 12, por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes, ahora a los tesalonicenses, oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder a través de ustedes, tesalonicenses. Y esa es mi oración, dice Pablo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, es importante o no estar orando, ¿verdad? Y tener este corazón agradecido con Dios por la iglesia. Un líder servicial está al servicio del evangelio. Es un líder agradecido con Dios por su iglesia, por otras iglesias también que llevan el mensaje y son edificadas. ¿Ok? Entonces, para que nunca te sientas así como solito, ¿verdad? Somos una red de iglesias. Aunque la iglesia bautista de San Luis Potosí es una iglesia libre, una iglesia independiente, como red trabajamos en forma interdependiente y colaboramos juntos como red en algunas cosas muy específicas, en especial en el apoyo a los misioneros. Para eso estamos como red. Como red también creamos un sistema donde los pastores están constantemente teniendo a alguien en sus vidas para rendir cuentas. Nadie se mueve aquí solo, ¿verdad? Siempre está rindiendo cuentas, para eso sirve la red también, ¿verdad? Y aún el líder de toda la red tiene otro pastor que cuida de su vida también y él rinde cuentas también. Y ese es un buen sistema, algo que protege la iglesia, ¿ok? Y todo lo hacemos, todas las iglesias, cada una trabajando
Como he dicho, yo no sé qué hace otra iglesia o no, pero doy gracias a Dios por cada iglesia. Pero vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer nosotros, ¿ok? Pero estoy hablando de esta actitud de agradecimiento y de oración por la iglesia. Si tú no tienes has desarrollado esta actitud, yo te invito a que de verdad tomes esta actitud de agradecimiento por tu iglesia, por los miembros que tienes en la iglesia y aún por otras iglesias en otros lugares. ¿Está claro? Amén. Muy bien. Eso, hermanos, nos une. Cuando tú oras y oran unos por otros, eso nos une también. Y eso nos ayuda a llevar el evangelio a otros lugares. Bien. Segundo punto aquí, debemos desarrollar una actitud de humildad y vamos de nuevo a la humildad. Mira, yo me pasé hace unos meses, di 7 mensajes sobre 2 de Timoteo 2, hablando de la fidelidad. De la fidelidad. Bueno, déjame hablarte un poco más acerca de la fidelidad desarrollada a través de la humildad. El pasaje, hablando de la humildad de Pablo como siervo del evangelio, dice lo siguiente, ¿verdad? Es Romanos 1, 10 al 12. Está orando, dice, rogando que de alguna manera, oro también, dice Pablo, oro que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. ¿Tuvo Pablo un próspero viaje para ir a Roma? Gracias a Dios llegó, ¿verdad? Y porque Dios le dijo en un naufragio que sufrió ahí, le dijo, Pablo, tranquilo, ¿verdad? Es necesario que llegues a Roma, así que no vas a morir en el naufragio. Y Dios, porque era un ángel que se le apareció ahí, Dios te ha concedido también a todos los que están en el barco. Así que dice Pablo, cuando estaban ahí ya por naufragar, yo sé que vamos a tener que perder la nave, o sea, el barco, y vamos a tener que estar como náufragos en alguna isla por aquí, pero también sé perfectamente que todos nos vamos a salvar y nadie va a morir aquí, porque Dios me habló esta noche y me dijo que yo tengo que llegar a Roma. Y así como dijo, sucedió, porque él empieza a comer, luego tiran toda la comida al mar, tratan de mantenerse con el barco hasta que el barco se empieza a romper, y ellos nadan a una playa que estaba más o menos ahí cerca y pasan un tiempo ahí como náufragos y en alta mar y luego en esa isla. Al final, ¿verdad? Llega a Roma. Pero esto está escrito antes de que eso pasara. Y él oraba, ¿verdad? Quiero llegar a Roma. ¿Por qué quería Pablo llegar a Roma? Siempre te digo, ¿verdad? Hazle preguntas a la Biblia. ¿Por qué tanta insistencia de Pablo en llegar a Roma? Dice, porque varias veces, dice, he orado. Dice, porque tengo deseo de verles. ¿Para qué? Para comunicarles algún don espiritual. Esa es mi única intención de ir a Roma, dice Pablo, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que ustedes, romanos, sean confirmados en la fe. Para que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente, o sea, ni siquiera se sentía superior a ellos. Yo traigo aquí algunas cosas para ustedes, quiero edificarles, quiero conocerles. Esa es mi intención, mi interés por ustedes. Es genuino. Estoy interesado por el bienestar de ustedes, por su crecimiento espiritual, es lo que está diciendo. E incluso yo mismo voy a ser, ¿verdad? Confortado. Yo mismo sigo aprendiendo. Vamos a ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Eso, hermanos, es tener una actitud de humildad. No es, prepárenme, ¿verdad? Un buen hotel porque voy a llegar allá y quiero que me atiendan bien. Y puro café de Starbucks, por favor, no vayan a llevar del Oxxo, Andati, eso, ¿qué es eso? ¿Verdad? Oh, perdón, ¿verdad? Sí, perdóname. Su único interés estaba en las personas y él no se creía superior a nadie. Eso es pensar primero en los demás. Y esa es la actitud que está teniendo Pablo aquí. No sé si tú la ves, pero yo veo a un Pablo preocupado primero por las personas que incluso por su seguridad personal. Está interesado en las personas. Una marca de un buen siervo de Cristo,
de un siervo del Evangelio está preocupado por las personas. Cuando Pablo explica en 2 Corintios todas las persecuciones y he naufragado, una vez me dejaron ahí como muerto y todo, y dice al final, y lo que se agolpa cada día sobre mí, la preocupación por todas las iglesias. ¿Lo has leído? La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Claro que me indigno. Cuando hacen a alguien tropezar, pues claro que me indigno. Y si alguien enferma, yo quisiera estar ahí, soy médico. Pero me entero 2 semanas después, ¿verdad? Oye, ten la confianza de decirme, porque sí, el don de la adivinación no se me da todavía. Saber que estás enfermo, pero yo quiero estar ahí, no solamente para decirte qué hacer como médico, para orar por ti, para ver que estés mejor, para ver que tu vida va bien. Ahora, eso es en lo físico. En lo espiritual, ¿tú crees que yo no me preocupo por lo espiritual de las personas? Ahora, eso no es nada más chamba del pastor. Cada uno de nosotros debiera estar preocupado por su prójimo. Cada uno por su prójimo. Obviamente los líderes deben estar preocupados por la gente de su grupo. Y no tener yo que estar atrás de ellos preguntándoles, ¿verdad? Cuando yo te pregunto, tú ya sabes todo de esa persona. Porque has estado ahí, porque lo conoces, porque has pasado tiempo con él, porque te interesa genuinamente. Pero para hacer eso, hermanos, amigos, todos aquí, tú debes tener una actitud de humildad y poner primero a los demás antes que a ti, antes que a tu orgullo, antes que a que se haga tu voluntad, antes que a ver por qué a mí nadie me habla. ¿No puedes preocuparte por alguien y hablarle tú? Pero la naturaleza humana es así, estamos tan enfocados en nosotros mismos y en que me hagan. Oh, nunca me ha visitado el pastor a mí. Queja común en las iglesias, ¿verdad? Nomás dime a qué horas llego a los tacos y ahí voy a estar, ¿verdad? Ayer unas personas llegaron a la casa y llevaron los tacos, gracias a Dios también por eso, ¿verdad? Muy buenos. Pero estamos, o sea, y quiero ahora ponerte más claro el ejemplo, ¿verdad? En mi vida, en lo personal como pastor, pues me toca ponerte el ejemplo. Entonces, yo quiero estar interesado en la vida de cada persona. En muy poco tiempo seguramente te va a llegar una invitación o vamos a querer ir a estar contigo en un momento. Esta semana estuvimos con varios ya compartiendo. Entonces, primero los demás. La iglesia, escucha esto que dijo John MacArthur hablando en esta parte de la carta a los romanos. La iglesia siempre ha estado llena de personas que son ágiles para criticar, pero tiene escasez de aquellas que están dispuestas a ser usadas por Dios para resolver los problemas que tanto le preocupan. ¿Lo dijo John MacArthur? No lo dije yo. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a poner primero a los demás? Porque si te dices siervo de Cristo, ¿verdad? Siervo de Cristo. Tienes esta actitud de agradecimiento para servir a Dios, para orar por las iglesias y luego para preocuparte por cada persona en la iglesia y ponerlos a ellos primero. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decirle al Señor hoy, heme aquí, envíame a mí? No a Katmandú, ¿verdad? A la India o así. Con el vecino, con el que tienes ahorita sentado ahí a un lado. Bueno, atrás, porque ustedes viven juntos, ¿verdad? Atrás. Heme aquí, envíame a mí a la casa de Brandon, o a la casa de Isaac, o a la sí, ¿verdad? De quien sea. O que vengan a la casa, o los invito a algún lugar. Pablo rogaba a Dios, suplicaba a Dios que le permitiera llegar a Roma con el único propósito de edificarlos y llevar el evangelio a lugares donde él no había estado. Este es el amor a la obra de Dios y su iglesia, ningún otro.
El amor a Dios y a la iglesia se refleja en ser siervos de Cristo y siervos del Evangelio en tu iglesia. Y oras porque sea llevado el Evangelio a otros lugares en otras iglesias. Estando sometido a la voluntad de Dios, no haciendo tu voluntad. Haciendo sus planes y no tus planes. Siguiendo sus propósitos y no tus propósitos. Obedeciendo sus leyes y no tus leyes. Ajustando tu vida a la armonía de la iglesia. Bueno, si vamos a ser siervos de Cristo y siervos del Evangelio, hermanos, amigos, todos aquí, todos, incluido yo, necesito trabajar en esto, en mi vida. Ser agradecido y ser humilde. Déjame darte algunos ejemplos aquí. 1 Pedro 5:5 les dice a todos aquí, igualmente jóvenes, pero en los versículos anteriores viene hablando de toda la iglesia, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Jóvenes, sujetos a los ancianos. Los ancianos no son los que tienen la cabeza blanca, en la palabra que está ahí. Aunque generalmente era gente que estaba mayor de edad, o sea, ya grandes de edad, de la tercera edad. ¿Ok? Yo tengo ya más o menos la cabeza blanca, podría llamarme anciano. No quiero que lo hagan, por favor. ¿Ok? Díganme Serge o como quieran. Tenemos aquí algunas cabecitas blancas, las respetamos y honramos, porque eso dice la palabra de Dios. Debes levantarte delante de las canas. ¿Has leído ese versículo? Debemos honrar a las personas de la tercera edad. Pero en lo que está hablando aquí Pablo, el anciano era una posición en la iglesia. Está hablando de el obispo o el pastor o el anciano, eran los líderes de la iglesia. Bueno, estén sujetos a los ancianos. No. Todos sumisos. Porque a lo mejor te molesta que yo te diga, tienes que estar sumiso a los ancianos. Ok, no. Escucha lo siguiente que dice. Todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. ¿Qué es eso? Revestirse de humildad. Ahí está. Revestirse de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Puedes poner primero a los demás? Eso es ser humilde. Considerar a los demás, ¿cómo? Aquí mi discípulo, ya tuvimos nuestra primera reunión, ¿verdad? Se lo sabe porque ayer lo vimos. Considerar a los demás como superiores a ti. Aunque tal vez no lo sean. Pero tú lo consideras. No, mi hermano, pásale usted. No, y el otro igual porque te consideras superior. No, no, usted primero. No, ahí media hora, ¿verdad? Viendo quién. Oye, eso sería genial, ¿verdad? No que te digan, no, pásale usted. Gracias. Caramba. No, hermano, ¿cómo? Bueno, esta vez yo y luego usted, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y tratarse todos como si fuera tu jefe. Esa es la idea. ¿Verdad? Dios resiste la soberbia, hermanos, amigos todos aquí. Ten cuidado, porque una cosa es que resistas a la autoridad, pero otra cosa es que te pongas a pelear con Dios, ¿verdad? Que resistas a Dios y Dios resiste a los soberbios. Filipenses 2 es donde dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Si vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer con humildad. ¿Qué es humildad? Estimando cada uno o considerando cada uno a los demás, quien quiera que sea, como superior a él mismo. Y mi intención, por ejemplo, es servirles. Yo te considero más importante que yo porque tú eres la iglesia. O sea, ustedes son los importantes. ¿Quién es más importante hoy? Nuestros visitantes. Ellos son los importantes el día de hoy. ¿Puedes servirles? ¿Puedes saludarles, darles la bienvenida, un buen abrazo, interesarte en sus vidas? Mira, estaba hablando con alguien, creo que sí, en el discipulado también. La gente se queda en la iglesia por cómo lo tratan. Y no voy a pedir que levanten la mano, pero muchos me han venido a decir, yo me quedé en la iglesia porque, oye, ¿cómo me recibieron? ¡Wow!
parecía que todos me conocían, nadie me juzgó, aún sabiendo lo que yo soy o hago o era. Me recibieron, se sentaron conmigo, no me rechazaron, me amaron, fueron por mí, me buscaron. Eso es el ministerio, hermanos. El ministerio, se los he dicho a los líderes aquí, el ministerio no es la reunión. El ministerio es esto que estoy diciendo, considerar a los demás como superiores a ti mismo, ponerlos en primer lugar. ¿Qué más? No mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio, aunque sea muy espiritual lo tuyo propio de ti. No tienes que mirar por lo tuyo propio. Debes ver por lo de los otros. ¿Ok? Entonces, primero los demás, primero la comunidad. Primero los demás, primero la comunidad. Un siervo del evangelio no se sirve del evangelio, sirve a la comunidad. Un siervo del evangelio no se sirve del evangelio como plataforma para subir, no se sirve del evangelio para que ahora me sirvan, no se sirve del evangelio para que le paguen y se haga rico, ¿verdad? Con el evangelio. Sirve a la comunidad con él. ¿Ok? Mira, cuando hablamos de comunidad y lo que Jesús va a hacer cuando lleguemos ante su presencia, es esto. Y quiero que lo tengas muy, muy claro aquí. Porque si tú no estás participando en nada en esta iglesia, eres un miembro de esta iglesia y no participas en servir a Dios en algún área específica, entonces por lo menos pon a los demás como primeros y a la comunidad, a la iglesia. Cuida tu iglesia, cuida tu iglesia. Haz algo por la gente, aunque sea anónimamente, si tú quieres así. ¿Está bien? Porque yo no soy el que va a juzgar y todo, es Dios. Mira, Mateo 25:33, dice que al final de los tiempos pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ayer hablábamos de eso también con otras personas. Los cabritos a la izquierda, las ovejas a la derecha. ¿Y qué va a pasar? Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: vengan todos, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¡Wow! Oye, qué padre. ¿Por qué, verdad? Y dice Jesús: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, ¿verdad? Estas ovejas que están ahí del lado derecho, le responderán diciendo: Señor, perdón, ¿verdad? Discúlpame. ¿Cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Yo, la verdad, sinceramente, no me acuerdo. ¿Cuándo te vimos forastero o te recogimos o desnudo y te cubrimos? No lo sé. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Como para que tengamos esto, ¿verdad? ¿No será que te equivocaste a lo mejor? Y el rey les responderá y les dirá esto: de cierto, eso es una afirmación segura, de cierto te digo que en cuanto lo hiciste, ¿a quién? A uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cada vez que tú sirves en el evangelio, tú sirves a Cristo sirviendo a otros, estás directamente sirviendo a Cristo. Y tiene que hacerse con humildad. Con humildad. Cada persona que sirve aquí, mira, tú ves ahí a Nayeli muy tranquila, ¿no? Está al pendiente de todo lo que está pasando, ¿verdad? Ella maneja toda la red social en vivo aquí. Está impactando ella, ahí donde la ves sentadita, tomando ahí está impactando a cientos de personas con el servicio que ella está haciendo ahí. Para hacer eso, ella llegó temprano a las 9 de la mañana. Le ha costado trabajo porque ni yo le sabía el OBS, no le pude enseñar yo.
Pero ella ahora maneja el OBS, maneja el Facebook y las transmisiones en vivo. Y sirve a Dios con eso e impacta la vida de un chorro de gente. Permite que este mensaje y los anteriores, ya van como 100 y tantos, se queden grabados. Más de 150 van, porque llevo 3 años de pastor. Se queden grabados y cientos de personas los vean por todo el mundo. Y nada más, una persona está sirviendo a Dios, sirviendo a otros. En el ejemplo que estoy poniendo. Cualquier persona que sirve en esta iglesia a otros está en el ministerio, así le llamamos. Y tú necesitas ser parte de eso. Encuentra ya tu lugar en esta iglesia. Si vas llegando, pasa un buen tiempo disfrutando de la iglesia, deja que te sirvamos, deja que te enseñemos un tiempo. A lo mejor las cosas básicas, saber cómo vienes también, si vienes de otra iglesia. Danos unos meses, ¿verdad? Pero luego, oye, arregla tu vida y ponte a servir. Ponte a servir en el ministerio, porque sirves a Cristo cuando sirves a la comunidad. Así puedo tomar cada ejemplo. Hay una persona que nos está ayudando con el mantenimiento del edificio, hay otras que están en producción, hay otras que evangelizan, hay otras, muchos ministerios en esta iglesia. ¿Okay? Pablo deseaba compartir las verdades del evangelio con los creyentes de Roma y que estos a su vez también le sirvieran para fortalecerle y ayudarle a llegar a España, te dije, ¿verdad? Sus intenciones mostraban humildad del corazón del Pablo, humildad del corazón del Pablo. Un líder al servicio del evangelio no está pensando en sí mismo, sino en los demás. Un verdadero líder, ¿verdad? Estaba agradecido, estaba humilde, pero también tenía, no hemos acabado aquí, faltan 15 minutos, él también tenía una actitud de trabajo. No era solo orar, no era solo, no, sí, hermano, y no, hermano, y no, hermano, está trabajando en la obra. Trabajando en la obra. Romanos 1, entonces vamos a ver ahí la actitud de trabajo en Romanos 1, del 13 al 15, nuestros últimos versículos. Aquí dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir ustedes a Roma, ¿verdad? Pero hasta ahora he sido estorbado. Muy probablemente el Espíritu Santo, a veces el diablo le había estorbado, no lo sabemos. Simplemente dice aquí así, he sido estorbado. Pero quiero ir a ustedes para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. Esa es mi primera intención de ir a ustedes, es que ustedes tengan fruto allá, ¿verdad? Llevarles algo de edificación. ¿Por qué? Porque a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Y les debo esto. Y tengo que trabajar para pagar la deuda que tengo. Y tiene esta actitud de trabajo, de servicio. Cuando hablamos de servicio, es de trabajo. Repito a Naye, ¿verdad? Porque la tengo aquí luego. No porque está sentadita ahí, no creas que no está trabajando, ¿verdad? Llegó a las 9 de la mañana a este local. 9 de la mañana. Porque ella tiene una deuda con los cientos de personas que nos siguen a través de las redes. Ella tiene una deuda y la quiere pagar y se paga con trabajo, con servicio a Dios. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, no sé ustedes, los demás, ¿verdad? Pero en cuanto a mí, dice Pablo, pronto, puesto estoy ya para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Somos deudores entonces a las personas, les debes el evangelio. El evangelio que tú ya recibiste, se los debes a otras personas. Es como el mensajero que te dije del Amazon o del DHL o lo que sea. Él trae un paquete, pero no es de él. Lo tiene que entregar y tiene que trabajar en llevarlo hasta el lugar final. Entonces, hay dos ideas en la palabra soy deudor o deudor. La primera es que Dios ha hecho tanto por Pablo que no piensa en otra cosa más que hacer la voluntad de Dios y aún dar su vida entera para pagar, si acaso pudiera, en agradecimiento, lo que Dios hizo por él. No le va a alcanzar la vida, ¿verdad?
Y aunque la salvación tan grande de Dios es gratis para ti, crea esta actitud de, si Dios hizo eso por mí, ¿qué voy a hacer yo para Dios? Si Dios hizo esto por mí, que hasta dio a su Hijo, Jesús dio su vida en mi lugar, entonces inmediatamente en mi cabeza es, ¿qué debo hacer yo para demostrar mi agradecimiento a Él? Pues trabajar para Él, ser su esclavo. ¿Qué quieres que haga ahora, Jesús? Ni me va a alcanzar la vida para pagarte todo lo que tú has hecho por mí. No me queda otra cosa que hacer tu voluntad. Esa es una de las ideas. La segunda idea, cuando él dice soy deudor, es que Dios le dio un mensaje para todo el mundo y Pablo les debe llevar ese mensaje a todos. Tengo una deuda, tengo miles de paquetes aquí que tengo que entregar y entonces se los debo. Y ahí voy, ¿verdad? Y ya fui aquí, ya fui allá, ya lo entregué aquí, ya lo entregué allá, me faltan los de Roma. Pues déjenme ir a Roma a llevarles su paquete del Evangelio porque se los debo. Esa es también la otra idea. ¿Ok? Debemos pagar esa deuda si al caso nos alcanzara la vida para pagarla, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? De que necesitamos trabajar, esforzarnos cada minuto de nuestra vida por servir a Dios. ¿Cuándo pagarás tu deuda? ¿Qué harás o qué intentarás hacer para pagar por lo menos alguna parte de esa deuda? Aunque es un pensamiento que debe ser por agradecimiento, que tú trabajas para Dios con sumisión, ¿verdad? Y humildad, para tratar de pagar algo de lo que Dios hizo por ti. Nos debe mover a la acción el reconocer lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Así que en cuanto tú llegas a ser cristiano, y eso me pasó a mí, hermanos, en cuanto yo entendí lo que Dios hizo por mí, lo que Jesús hizo por mí en la cruz, yo quería servir a Dios. Inmediatamente. Y no me dejaban en la iglesia donde estaba, tenía que pasar un año para que empezaras a servir. Aquí tal vez pasen unos meses que te conozcamos y todo, y luego ya te vamos a, si todo está bien en tu vida y puedes servir, vas a servir. Pero yo quería servir. Déjenme, no, pues es que tienes que hacer esto y esto. Lo dice más adelante Pablo en Romanos también 13:8, casi al final de la carta. Nos dice a nosotros, no deban nadie a nada. ¿Qué les debes a los demás? Amor. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y cuando trabajas, cuando sirves en la iglesia, trabajas por amor a los demás. Que esa sea tu única motivación, por amor a Cristo, por amor a los demás, porque tengo una deuda con mi Dios, pues yo trabajo para Él. Y lo hago bien. Y lo hago bien. Tenemos que estar entonces dispuestos para toda buena obra, dispuestos. Tenemos que tener disposición para la obra. Pablo se consideraba listo para ir a Roma y trabajar en el servicio de la iglesia allá. Ahora, tú no vas a ir a ningún lado, no te vas a ir de misionero a ningún lado. Tienes tu iglesia local donde puedes servir, donde puedes trabajar. ¿Estaba Pablo siempre dispuesto a trabajar para el Señor? ¿Lo estarás tú? Es la pregunta obligada cuando aplicamos el mensaje a nuestras vidas. ¿Te sientes deudor? ¿Estás dispuesto? Dice 1 Corintios 9:6, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme de que yo soy el que llevo el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice Pablo. Me siento obligado a hacerlo. Y 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que lo llama trabajo, ¿verdad? Su trabajo en el Señor no es en vano. A veces yo he tomado este versículo para consolarme a mí mismo, ¿verdad? Cuando pues no se me reconoce algo de lo que yo hice o parece que todo lo que hice pues no valió para nada. Y recuerdo este versículo y me da consuelo porque yo sé que nada del trabajo que yo he hecho ha sido en vano y ha servido, ¿verdad? Pero hemos trabajado.
Cuando a Pablo le cuestionan sobre su apostolado, él dice, he trabajado más que todos ellos. ¿Y a quiénes se refería? ¿Alguien sabe? A los 11 apóstoles que habían andado con Jesús. ¿Ellos son apóstoles? Yo más. Dice, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero de trabajos, y empieza la lista, está en 2 Corintios. En trabajos, en desvelos, en hambre, en sed, en desnudez, en peligros. He trabajado, dice Pablo. Todos necesitamos trabajar. No, pero pues yo ya estoy grande. Pues yo también. Me duelen las rodillas. No puedo agacharme. Este fin de semana tuve una capacitación en brigadas y demás de rescate y no sé qué, y me hicieron ponerme el traje de bombero. Oye, esto está pesado eso, ¿eh? Ya por fin que me lo puse, estaba cansado, ¿verdad? Y luego me dijeron, ahora sube ahí el edificio. No, pues me lo quité, me lo tuve que quitar, ya otra persona se lo puso. Los hicieron subir los 10 pisos del edificio ahí en el hospital. Le dijeron, los que no tienen el traje, que suban por las escaleras, los 10 pisos. ¿A cuál crees que llegué? Al 3, alguien. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Llegué al 5. Ya ahí me subí al elevador y ya. Algo puedes hacer. Algo puedes hacer. Puedes, a lo mejor, pues ya puedes orar y puedes hacer tu trabajo. Orar puede ser tu trabajo. Oye, eso ahí sentadita con tu cobijita, un cafecito, y te pones a orar, agarras la lista. Dije el otro día, pide que te la impriman. A ver, tú nieta, imprímeme la lista, ¿verdad? Con letra grande para que yo la vea. Y te sientas ahí y ese es tu trabajo, orar intercesoramente por otras personas. Hay gente que va a Ejes, ahorita van a hablar de Ejes, gente mayor que va a Ejes, les buscan un lugar para servir, no porque estás muy grande, no puedes servir en Ejes, en el encuentro juvenil. Claro, no vas a ir de campera, ni yo voy de campero, yo creo que Robert tampoco ya no va a ir de campero. O sea, está pesado andar corriendo ahí con los chavos y todo, ¿verdad? Ya uno está ahí supervisando que todo vaya bien. Aunque también es pesado a veces, pero te encuentran un lugar. Entonces van señoras ya grandes de edad y hay una tiendita, le llamamos, ¿no? Y ellas son las que están en la tiendita pasándote la coca, cobrando y eso. Se tardan, pero pues ¿qué? Es su trabajo, ¿eh? A ver, ¿y cuánto me diste? Se le olvida de cuánto era el billete que me diste, mi hijo. No importa, ¿verdad? Estás sirviendo a Dios. Sirve a Dios. De alguna manera. No, pero es que pues no hay ministerio para mí. ¿Quieres un ministerio? Ahorita lo armamos, ¿verdad? Alguien que ponga las sillas. ¿Quién puso las sillas hoy? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Yo entro a las cámaras para ver si los de la alabanza ya llegaron. Entonces prendo las cámaras, estoy ahí. Oye, dile a Robert, ¿verdad? ¿Qué onda? Ya empiecen a tocar y ahí estoy molestándolos. Ya ven que yo os molesto mucho. Entonces, pongo las cámaras y vi creo que era Oscar, o el otro se llama César, no recuerdo exactamente, limpiando el púlpito con un trapito. Llega temprano y pon las sillas. Ayúdanos en las cuestiones que estamos haciendo si tú le sabes, ¿verdad?, de arreglos del local. Vamos a abrir, y estoy por sentarme ya con una pareja aquí, el Ministerio de Ayuda Social. Y casi le vamos a echar antes porque hubo una situación donde íbamos a ayudar a una persona, pues los traje y ellos se encargaron, vimos que ya se había resuelto y ya no llamé a toda la iglesia para servir en eso. Pero vamos a abrir un ministerio de ayuda social. Vamos a necesitar voluntarios que armen las despensas, voluntarios que a lo mejor hagan un banco de alimentos, luego hay que cargar camionetas, bajar camionetas. ¿No quieres hacer todo eso, pero quieres participar? Pon la lana, pon el dinero para que el ministerio se mueva. No sé, busca algo en cómo servir y trabaja. Cada uno de nosotros debemos tener presente
lo que Dios ya hizo por nosotros. Y luego también tener presente lo que Dios nos encargó hacer y estar dispuestos a cumplir la tarea que nos encomendó. Sirviendo a la iglesia, orando por ella, teniendo este corazón de agradecimiento, siendo humildes todos, por favor, y luego trabajando en la obra del Señor, siempre, como decía el versículo ahí, hacer la tarea que se te encomienda y listo, ¿verdad? Alcanzar a otros con el mensaje de salvación, el mensaje del Rey. Estamos por terminar de diseñar el volante, ¿verdad? Nos faltan ahí 2, 3 detalles. Vamos a tener un chorro de volantes. Y tú te puedes organizar 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántos. Vamos a volantear por allá y sirve que a quien nos encontremos, lo evangelizamos, lo invitamos a las reuniones, lo invitamos el domingo. Vamos a llevar el mensaje de salvación a todos lados. Será mucho trabajo suscribirse al canal de YouTube. Son 2 clics, uno para entrar a YouTube, bueno 3, otro para ir al canal de la iglesia y luego otro para ponerle suscribir. ¿Qué tanto será difícil compartir el mensaje? Un clic, compartir. ¿Andas compartiendo chistes? Yo luego le mando chistes a mi esposa que veo ahí en el Face. ¡Ay, me estoy risa y risa! Y se lo mando para que ella también se ría. O al de la familia, ¿verdad? Y a Rascona también. Compartir. Y eso, ¡pum!, lanza el mensaje o lo que compartimos ahí. Tú le das compartir a todos tus contactos. A la fuerza, cuando lleguen ahí lo van a ver. ¡Ay, es otra vez el cristiano que tengo en mi lista, ¿verdad? Bueno, busca algo. Tenemos que tener entonces pasión por cumplir la misión, llevando el mensaje del Rey hasta lo último de la tierra. Agradecimiento, humildad y trabajo son las palabras claves de hoy. Agradecimiento, humildad y trabajo son actitudes de cada persona que ha entendido el papel de siervo de Cristo, de siervo del Evangelio. Cualquiera que tiene a Cristo tiene la respuesta a la más profunda necesidad del mundo. Tiene la cura contra el pecado. Sabe la manera de escapar de los horrores del infierno. Y tiene la garantía de la dicha eterna con Dios en el cielo. Ese eres tú. ¿Y te lo vas a quedar para ti? ¿Es en serio? El trabajo para Dios requiere siervos del Evangelio, fieles, enseñables, disponibles. Apréndetelo. Eso me lo enseñaron hace unos años. El trabajo para Dios requiere siervos del Evangelio, fieles, eso es que permanecen, enseñables, que siempre se dejan enseñar, siempre hay algo nuevo que aprender, y dispuestos para toda buena obra. Eso es lo que necesitamos. Bueno, Dios nos lo pide en su palabra. Amén. Así que vamos a terminar aquí. Vamos